Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo webinar de Rankia. En esta ocasión, como es un placer hace ya varios años y tenemos el honor de tener a Alejandro Estebarans presentándole las principales novedades de la cartera, True Value y el nuevo fondo True Value Small Caps siguen siendo mes a mes de los fondos más visitados en la comunidad y buena parte es por la vinculación de Alejandro en estos webinars trimestrales presentando las principales novedades y las actualizaciones tanto de la cartera como de la visión de mercado. Alejandro, un placer tenerte por aquí. Tenemos, como es habitual, una presentación de Alejandro acerca de la cartera y luego pasaremos a vuestras preguntas que podéis dejar en el chat de YouTube. Sin más, os dejo con Alejandro, que sé que es la parte que os interesa. Muchísimas gracias, Alejandro. Vale, muchas gracias, Luis Ángel. Y como siempre, pues dar la bienvenida a todos los partícipes que estén en el webinar o clientes antiguos o que sean nuevos partícipes, porque al final es lo que decimos siempre, o sea, al final no existen fondos si no hay partícipes. Sabemos que ha sido un trimestre complicado, tanto el primero como el segundo ya ha sido más de recuperación. Y en primer lugar, pues queremos dar las gracias por el apoyo que ha tenido el nuevo fondo, el True Value Small Caps, porque no nos esperábamos que se completase tan rápido. La primera parte del capital, que han sido por los 10 primeros millones, que tenían esas comisiones más bajas y en un momento bastante complicado. Entonces, en ese sentido, pues muy agradecidos y a todas las personas pues, que siguen confiando en True Value. Veréis aquí que hemos renovado un poquito el tema del logo. Pronto tendremos ya la nueva web operativa, que será más funcional que la antigua, porque estábamos un poco limitados por todo el tema del asesoramiento, y ahora al ser gestora pues ya podemos pues tener más información en la web, un newsletter, una lista de emails para que estéis al día de todo lo que suceda en True Value. Pues yo os animo a que cuando esté lista, no hay una fecha exacta, pero esperamos que en breve, no creo que se alargue más de julio, debería estar en el mes de julio. Y bueno, True Value ya lo conocéis, o sea, al final tenemos este enfoque value con objetivos de rentabilidad de doble dígito a 3-5 años vista principalmente. Y invertimos sobre todo en small caps y mid caps, también empresas medianas, en países desarrollados o de la OCDE, el 90%. Rara vez invertimos en emergentes y al final siempre que sean buenos negocios, que sean resistentes a las crisis y con baja deuda. Sobre todo vamos a entrar lo más importante, que es lo que hacemos siempre en estos webinars, es primero un poco la actualización de lo que ha sucedido en el mercado. Ya sabéis que no somos inversores macro, por eso tampoco le damos demasiada importancia. Al final, igual que bajó el mercado, se ha recuperado en V, gracias principalmente a la actuación que tuvo la FED en el punto más bajo, inyectó mucho dinero, el mercado de renta fija y de bonos se estaba desestabilizando, la gente tenía miedo a posibles quiebras y tal. Entonces, sí que es cierto que las inyecciones de liquidez no eliminan el virus, pero sí que ayudan a estabilizar los mercados y al final como inversores pues es algo interesante. Entonces, también se ha visto en Europa y muchos de los banqueros centrales lo han dicho, que en 2008 se actuó demasiado tarde, demasiado lento, y si hubieran actuado antes la crisis no hubiera sido tan profunda. Entonces, en ese sentido, pues sigue siendo bastante positivo el entorno económico para invertir. Los tipos de interés ya han dicho que van a seguir en torno al 0%, pues por lo menos habían dicho creo que hasta 2022 la FED, los siguientes 3 años, y después se espera que siga subiendo, pero a un ritmo lento. Ha habido avances en tratamientos o vacunas contra el coronavirus. No sabemos cuándo se va a producir, tampoco somos expertos en este área, pero creo que de una forma u otra se acabará solucionando probablemente a lo largo de este año o el siguiente. Y sobre todo de cara al entorno de inversión, al igual que en trimestres anteriores, la gente sigue posicionada muy conservadoramente. Solemos mostrar esta encuesta que hace Bank of America de cómo está posicionada la gente. Y veis aquí que los activos más populares son todo lo que sea Estados Unidos, principalmente las acciones tecnológicas de alto crecimiento. Estamos empezando a notar un fenómeno en el mercado. Tampoco queremos que sea como una justificación, pero sí que es algo que es real, sobre todo en los últimos meses, donde cosas que son bastante especulativas, sin beneficios y demás, pues está entrando muchísimo capital y puede que esté iniciando una pequeña burbuja en ciertos activos. No toda la bolsa en general, como se suele escuchar, pero sí que hay una euforia en ciertas acciones.
La gente sigue posicionada bastante en liquidez, bastante sobreponderada en bonos, a pesar de que no ofrecen mucha rentabilidad. Y la temática de inversión menos popular pues es las equities, sobre todo a nivel global, fuera de Estados Unidos, están bastante deprimidas. En todo lo que sea value respecto a crecimiento o empresas así disruptivas y demás. No sabemos cuándo se revertirá esa tendencia o si alguna vez lo hará. Nosotros tenemos una filosofía de invertir en True Value y al final pues vamos a seguir de esa forma, porque no tendría sentido ir buscando la siguiente temática de inversión que esté de moda. Y también el comportamiento de empresas grandes contra pequeñas pues influye. Estamos bastante entusiasmados con el nuevo fondo, el True Value Small Caps. Ahora hablaremos un poco más de detalle, pero la temática Small y Value a la vez es de lo que más barato está en el mercado actual y pensamos que hay bastantes oportunidades. El flujo de salida de capital sigue siendo negativo, con lo cual es positivo para la renta variable y la bolsa. Al final tenemos que tener como inversores ese comportamiento contrarian o de hacer un poco lo que hace la masa de mercado. Entonces, a nivel global, estos son datos de la bolsa americana, sí que ha salido mucho capital los últimos 2 años. Hay ciertas partes del mercado, ya os digo que sí que ha entrado. Y esto además es tanto de ETFs, gestión pasiva, como gestión activa, con lo cual también es positivo. Incluso en las últimas semanas está aquí los datos que recopila Lipper Funds y se puede ver perfectamente cómo sigue todavía esa negatividad en el mercado. De equity salieron 5 billion y de ETFs, de renta variable también salieron 3 billion y donde han ido a parar la mayor parte del dinero, veis que las entradas netas a bonos han sido muy elevadas las últimas 4 semanas. Entonces ya os da una idea de un poco cuál es la sensación generalizada de mercado. Las posiciones cortas en los futuros pues también están en niveles bastante elevados, pues tipo como la crisis del 2011, en 2015-2016 también se alcanzaron esos mismos niveles. También es un factor positivo, por lo menos a medio plazo. Y bueno, tampoco nos vamos a detener mucho ahí. Al final importa eso, que en conjunto de mercado podríamos definir que no hay euforia, las valoraciones tienen sentido. Hay una pequeña parte del mercado que sí que está un poquito más eufórica la gente, pero en general pues todavía reina un poquito de negatividad. Respecto a la cartera de True Value, hemos bajado un poquito la exposición. Estábamos los últimos meses en torno al 95%. Y esto se debe a que habíamos comprado muchas acciones en la parte baja de GoEasy, de AirCap y de Airlist, que son ahora mismo las 3 principales posiciones. Bueno, y de Botim también un poco. Pero sobre todo de GoEasy llegó a bajar, llegó a cotizar casi a $80 y bajó a 25 o 30 dólares. En ese rango, entre 25 y 35, estuvo comprando muchísimo el fondo y llegamos a superar el 10%, que ya sabéis que es el máximo legal. Entonces tuvimos que vender y hemos reducido la posición en torno al 7%, entre el 6 y el 8%. Va fluctuando en función de lo que sube o lo que baja, pero en ese rango. No la reducimos solo a algo tipo el 9%, porque el 9% no te dejaría margen de maniobra. Si vuelve a revalorizarse mínimamente, otra vez eres vendedor forzado por el límite legal. Entonces, por eso la liquidez ha aumentado. Esperamos ponerla a trabajar en ideas alternativas que hay en el fondo, que están dentro del límite de concentración legal y que siguen siendo buenas inversiones. Iremos haciendo ese proceso pues paulatinamente. En AirCap y en Airlist pasó lo mismo. Estas acciones llegaron a cotizar en el rango de los $10, 10, 12, 8 dólares incluso. El fondo obviamente no compró todas en mínimos, porque eso nunca sucede, pero sí que acumulamos muchísimas acciones en el rango de 15 dólares para ambas compañías. Desde ese nivel llegaron a revalorizarse hasta 35, 40 y en ese punto de nuevo superamos o estábamos muy cerca del límite legal de 9,5, 10% en ambas acciones y también aprovechamos para reducir a mitad de junio. Y ahora que han vuelto a caer, probablemente las podemos volver a mirar y a lo mejor se podría volver a incrementar la posición. Pero ahora cada una de ellas tiene un peso en torno al 6-7%, podríamos incrementar, pero no mucho.
y para estar dentro de esos límites legales. Estamos más concentrados que en épocas anteriores del fondo, pero porque pensamos que son buenas oportunidades de inversión. Parte de los beneficios que se hicieron en estas acciones que se compraron en mínimos se han redistribuido también en MTI, que la verdad no se ha recuperado tanto desde mínimos. Llegó a estar en 18 o 20 dólares, una cosa así, ahora está en 25 y seguimos pensando que el negocio es viable y ahora hablaremos un poquito más acerca de ese tema. Como os decía, aquí hemos reducido ERCAP, Erlis, Goisi. S&T la presentamos hace unos meses como ejemplo de posición en cartera. Pudimos comprar muchas acciones a buenos precios por el coronavirus. Ha sido una de las que mejor se ha comportado y hicimos un beneficio bastante interesante y hemos reducido peso. Amazon también pudimos comprar a principios de año. Ha tenido un buen comportamiento porque la percepción del mercado es que le ayuda y lo fundamental lo está haciendo bien y demás. Hemos reducido una pequeña parte. No sé si pesaba en torno a un 3,5, pues ahora está en algo así. Y Bunge, lo mismo. Una empresa de muchísima calidad. Llegó a estar bastante baja, en torno a 13 libras, creo recordar. Se ha recuperado ya. A 4, pues hemos vendido alrededor de la mitad de la posición. Y como os decía, hemos redirigido ese peso. Compramos durante el trimestre algunas acciones de Devoteam, que estaban bastante bajas. Luego en junio se vendieron algunas y sobre todo en MTI sí que se ha aumentado más peso del que tenía. Y luego, respecto a True Value Small Caps, en primer lugar, lo que os decía antes, la clase fundadora de comisiones más bajas se ha completado. Entonces, estamos agradecidos del apoyo que le habéis dado al proyecto y al final se demuestra que pues, si se hacen proyectos interesantes con unas comisiones ajustadas, pues sí que hay demanda a futuro. Entonces, es interesante y valoramos ese apoyo para futuros proyectos. Ahora está la clase B, que también es una comisión bastante reducida comparado con lo que hay en el mercado. Ya sabéis que los fondos de gestión activa rondan en los 75 al 2% y sobre todo creemos que tiene más valor porque es un producto más exclusivo y más limitado. O sea que al final, cuando se completen esos 70 millones de la clase B, pues se cerrará. Hay ya 1.100 nuevos partícipes. El nivel de inversión es del 76. Seguimos viendo muchísimas oportunidades. Creo que a día de hoy, después de hacer esta presentación, estará ya cerca del 80%. Y hay cosas súper interesantes en Small Caps. O sea, es lo que decíamos en webinars anteriores, incluso cuando hicimos la presentación del fondo del True Value Small Caps. Uno puede invertir ahora en compañías pequeñas que apenas se han visto afectadas por el coronavirus, si es lo que le da miedo a un inversor, sin deuda, con buenos equipos directivos, con negocios sólidos que tienen un cierto crecimiento tanto orgánico como inorgánico, a valoraciones de per 6, 7, 10, como mucho 12 en el mejor de los casos, y que normalmente esas acciones pues, han estado a valoraciones superiores en el pasado y además van a ir generando valor los siguientes años. Entonces, cuando modelamos las empresas a 5 años, que es como lo hacemos nosotros en nuestros modelos, las tasas de retorno que nos dan son muy elevadas. En algunas, como mostramos en ejemplos anteriores, con suposiciones bastante conservadoras, pues preveíamos como mínimo doblar a 5 años en muchas de esas inversiones y siendo negocios buenos y predecibles. Y el objetivo, como os decía aquí, del fondo es estar siempre invertidos al máximo, especialmente en este entorno de mercado. Si en el futuro se ponen muy caras las empresas pequeñas, podríamos bajar un poquito el nivel de inversión. Siempre hay que estar al 75, que es el mínimo legal. Y, por ejemplo, el caso de finales del 2017, 2018, era lo opuesto ahora. Las empresas small y mid caps cotizaban más o menos entre un 30 y un 50% por encima de la media de valoración histórica. Y ahora es al revés. Existe un descuento más o menos respecto a la media histórica de entre el 30 y el 50, lo cual es positivo, aumenta el margen de seguridad y probablemente el retorno a futuro. Dentro del fondo pequeño hemos iniciado posiciones en Apple Green, ahora hablaremos un poco más de esta compañía, Albioma, también hablaremos de ella. Colliers Group, esta es una empresa mediana. Ya sabéis que en el fondo pequeño lo que hemos hecho es excluir las empresas grandes, porque era un poco lo que nos habían transmitido los inversores, que querían un fondo enfocado única y exclusivamente en small caps y algunas mid caps. Pues esta es una de ellas.
Es una empresa líder en cuanto a temas de brokeraje en leasing y en gestión de activos, en outsourcing. O sea, ofrecen soluciones llave en mano para todo lo que es el sector inmobiliario a nivel global. Y está el fundador al frente, han generado muchísimo valor a lo largo del tiempo. O sea, llevan creciendo al 20% anual 2 décadas directamente. Tienen una deuda baja. Obviamente este año el coronavirus les va a afectar un poco porque al no poder transaccionar de forma normal las propiedades, pues una parte de los ingresos le va a bajar. Hay que decir que estas empresas, muchos de los partícipes de mercado las ven como cíclicas y demás porque al final cobras una comisión en función de las transacciones que gestiones, pero aproximadamente un 55 a un 60% de los ingresos son totalmente recurrentes porque son renovaciones de leasing o de alquileres. Tienen servicios de outsourcing, que ellos te manejan un edificio grande, imaginaos un rascacielos, un edificio grande de oficinas, pues te ofrecen todos los servicios de gestión del edificio, desde el portero hasta el mantenimiento, mejoras en el edificio, sistemas informáticos, todo lo que necesites. Y todo eso es recurrente por naturaleza. Tienen la parte de asset management, gestionan grandes fondos inmobiliarios. Esto también es muy recurrente, las comisiones son bastante fijas. Tienen una parte de advisory, que actúan como empresa de servicios, de datos de mercado, que los inversores pueden comprar. Entonces, toda esta parte es muy recurrente. Luego hay otro 40% que depende más de cómo esté el ciclo. Y al final es una compañía que en años como el 2008, 2009, pues aunque el mercado inmobiliario y fue la crisis inmobiliaria cayó mucho, sus ingresos tan solo cayeron un 10%. Luego se recuperaron y además, como crece a base de hacer adquisiciones, en esos periodos puede comprar las compañías muy baratas. Ya de por sí las compra muy baratas y tiene una oportunidad de consolidación muy grande. Es una empresa que crece muchísimo más que el mercado en general de forma orgánica, que tiene una ventaja competitiva tremenda respecto a pequeñas compañías. Y dentro de las 3 cotizadas, pensamos que es de las más fuertes. Y al final el mercado ofrece esta clase de compañía a unas 8 o 10 veces free cash flow normalizado. Ya os digo que este año va a ser negativo, pero el año siguiente se espera que se recupere bastante. Y normalmente no había cotizado esos múltiplos. Es una compañía que llevamos siguiendo 5 años, una cosa así, y que ha generado muchísimo valor para el accionista y que nunca estaba barata. Pues ahora sí es el momento y nos parece interesante tener una posición, porque de normal, ya os digo, suele estar cotizando a 20 veces beneficios, a veces 25, 15, pero es raro que te lo encuentres a 10 veces. Econocom, esta es otra vieja conocida de True Value, tenemos una posición más pequeña, se podría considerar una situación especial, es un buen negocio, no... Este año han dicho ya que para 2020 simplemente el resultado va a ser igual que el 2019, la primera mitad de año, lo cual da una idea de la solidez del negocio. La deuda es baja, tiene una parte que es un negocio financiero, que obviamente tiene que operar con deuda, como toda empresa financiera, pero en general la deuda es baja. Es una situación especial, muy interesante, porque ahora mismo está cotizando a unos 70 y algo, o 1,80, y hace nada, en febrero, el fundador, y que controla más del 40% de las acciones, había ofrecido a un accionista que tenía así como que miedo, quería salirse de la compañía, tenía un 5% de la empresa, y el fundador había ofrecido que se lo compraba a él a través de su empresa holding a 3 euros por acción. Y ahora el mercado, 3, 4 meses después, te las ofrece a la mitad de precio. O sea, si el fundador que ha creado la empresa desde cero piensa que está haciendo un buen deal comprándole las acciones a 3 euros, imaginaos ahora que el mercado lo ofrece a 1,75. Es una compañía que ha tenido que hacer una pequeña reestructuración los últimos 2 años, que no ha tenido un crecimiento muy grande, simplemente ha mantenido resultados, pero que en la actualidad estará cotizando más o menos a un PER normalizado de entre 5 a 7 veces. Cuando esta empresa ha habido periodos que ha estado cotizando entre PER 15 y PER 25, para que nos hagamos una idea de la infravaloración. Entonces, esta transacción no se llegó a ejecutar porque contenía una cláusula, como suelen ser en estos casos, de que si el fundador no tenía la financiación, que obviamente la tiene porque es rico, pero
ocurrió el coronavirus, entre medias, porque fue en febrero y como que 3 semanas después empezó el coronavirus y obviamente la acción cayó en picado. Entonces, claro, ahí te reservas la cláusula de decir, no he encontrado financiación, con lo cual no te compro el paquete. Pero sí que se había expresado ya la voluntad de los fundadores, de los insiders, de ejecutar esa compra. Y luego, no es tan importante esto para nosotros. Lo que sí que es importante es que al final va a mantener al menos los resultados respecto a 2019. Cuando vengan mejores tiempos, volverá a crecer y pensamos que es un precio bastante atractivo. A los que estéis interesados en True Value Small Caps, os recomiendo que veáis los webinars anteriores que están colgados incluso en Rankia o en su canal de YouTube. Dentro de poco también les tendremos en nuestra web, porque hablamos mucho del fondo de Small Caps. Hemos puesto ya bastantes ejemplos de inversión de lo que estamos encontrando y al final es pues tener paciencia y una visión a largo plazo. Uno, por muy barato que estén las cosas, no puede pretender decir, oye, pues se van a doblar a los 6 meses, a un año. Yo, para los inversores que estén interesados en decir, oye, pues tengo una visión a 5 años, quiero estar tranquilo aquí, hay un margen de seguridad grande, son buenas compañías y para eso hacemos esta labor de divulgación y de que conozcáis cómo invierte el fondo y si creéis en ello, pues estupendo, pero es para inversores a largo plazo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las posiciones de True Value por el peso que tienen, porque al final prácticamente 15 posiciones ahora pesan casi el 70% de la inversión en renta variable, excluyendo la liquidez. Entonces, queremos detenernos en detalle en algunas de las más importantes y después pasamos a la visión en general de estas otras 15 haciendo un pequeño update. Dentro de las empresas de leasing aéreo como Air Lease o, bueno, aquí también entraría AerCap, los resultados que han presentado en el primer trimestre son muy sólidos. Ha habido una parte de los ingresos que sí que se lo han diferido a los clientes. Eso no significa que sean ingresos perdidos. No afecta al beneficio contable, pero sí al cash flow. Se genera ahí un deferred revenue, entonces a futuro pues lo cobrarán ese dinero. Con lo cual, de momento todavía no se ha visto el estrés de mercado. Recordad que estas empresas, pues, si no estáis al día de True Value, se dedican a alquilar aviones. Entonces, ya os podéis imaginar que el mercado está un poco negativo. Ya hemos explicado en anteriores webinars, si os interesa conocer un poquito más acerca del sector, de por qué es un negocio mucho más sólido que tener una aerolínea o incluso una empresa como Boeing o Airbus. Boeing o Airbus son mejores negocios a largo plazo, pero a corto plazo su negocio va a sufrir mucho más porque van a tener pérdidas de pedidos y demás. Pero al final, cuando la aviación y el tráfico aéreo se recupere, que ya se está recuperando tanto a nivel europeo como en Norteamérica, pues las compañías van a necesitar volar. Entonces, aunque haya quiebras, pues siempre, si hay quiebras, ya lo hemos explicado muchas veces. Una de dos, o te quitan la deuda y la empresa puede seguir pagando los alquileres, o si no te quitan la deuda, emerge una nueva compañía que toma los slots o las rutas de esa antigua compañía, porque al final lo importante es que haya demanda por volar. Entonces, la demanda por volar es probablemente, yo diría, la variable más importante. Ya sabéis que Howard Marks siempre dice al invertir, oye, siempre tienes que aislar en todas las inversiones que hagas cuál es la variable más importante que tienes que vigilar. Pues en Air Lease o en AerCap es el tráfico aéreo. Porque el resto lo hacen bien ya las compañías. Son compañías que tienen la escala, que es la principal ventaja competitiva, tienen buen equipo directivo, tienen buenos activos, los aviones que tienen son los modernos, los que están demandados, están en los primeros puestos de entrega de los aviones, porque hay lista de espera de 4, 5, 8 años, entonces eso tiene también mucho valor. Tienen la calificación de investment grade, con lo cual se financian mucho más barato que empresas rivales. Y pensamos que la variable más importante es el tráfico aéreo. Entonces, el tráfico aéreo ha hecho tal que así y ahora, pues bueno, se va recuperando y hay diferentes estimaciones. Hay gente que estima que para final de 2022 se puede recuperar a niveles previos a la crisis. Hay otra gente que, si aparece una vacuna, un tratamiento, como lo queréis decir, puede ser antes. El otro día salió Airbus diciendo que se puede alargar un poco hasta 2023, incluso ellos hablan de su demanda de pedidos en recuperar niveles de 2019 para 2025, pero al final para estas compañías no es tan relevante la rentabilidad que tenga la aerolínea. Una aerolínea con capacidad reducida gana menos dinero, pero al final siguen teniendo que pagar los alquileres. Es como si tú posees un REIT o una SOCIMI de estas que cotizan en España. Al final
te importa poco la rentabilidad del inquilino. Lo que importa es que te pague a final de mes. Entonces, si tienen situación de estrés en la que pueden llegar a quebrar, sí que es peligroso. Pero se puede suplir con nuevos inquilinos. Pues en Airlease o en AirCap sucede lo mismo. Son como empresas de propiedad, de activos. En vez de unas propiedades inmobiliarias, pues son propiedades aéreas, por así decirlo. Y aquí os he traído un extracto muy interesante. Esto es del 17 de junio que emitió Airlease. Y dijo aquí que había emitido bonos a 5 años al 3,3%. Entonces, el mercado está valorando las acciones a niveles de estrés, como de empresa que fuera a quebrar, porque están cotizando estas dos compañías entre PER 4, PER 5, normalizado. Y, sin embargo, el mercado de deuda dice, bueno, hay apetito por este tipo de emisiones y han podido emitir bonos al 3,3. El coste medio de la deuda que tenía Airlease antes de la crisis es exactamente ese, 3,3. Entonces, lo ha emitido al mismo nivel. Sí que es cierto que entre medias han bajado un poco los tipos de interés porque la Fed lo ha bajado en Estados Unidos, pero en el momento de máximo estrés de mercado a finales de marzo, el mercado te ofrecía los bonos de AirCap o Airlease con una rentabilidad implícita de entre el 8 al 10%. Y ahora han bajado al 3%. Incluso haciendo un modelo, porque no puede haber tanta divergencia. O sea, cuando... Voy a usar por aquí esta zona, ¿vale? Que a veces lo lleno todo de grafitis. Cuando el mercado te está valorando la equity a PER 4 o PER 5, te está diciendo que te ofrece de forma implícita una rentabilidad del 20 al 25% anual. Eso equivale a un PER de 4 o de 5, si los beneficios se mantienen, que bajo nuestro análisis pensamos que sí y es difícil discutir que no va a ser así. Sin embargo, la equity te la ofrecen, o sea, la deuda, al 3,3 están dispuestos a invertir los inversores de deuda. Entonces, normalmente suele haber lo que se llama el Equity Risk Premium, que es respecto a la deuda, ya sea de un país, de una región, y lo que cotizan las acciones suele ser de en torno a un 3 a un 6%. Si ven mucho riesgo los inversores, pues te exigen un 6, y ven menos riesgo, pues un 3. Eso es por lo que a veces el S&P 500 cotiza a un PER de 16 de media histórico, lo cual equivale a una rentabilidad del 6,6%. ¿Vale? Y por lo que el bono en los últimos años, pues a lo mejor lo ha hecho al 4% de media, en los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces existe esa prima. Aquí veis que el diferencial es de 20%, lo que está diciendo el mercado. Entonces, o el mercado de equity, de acciones, se equivoca, o el mercado de deuda se equivoca, uno de los dos. Nosotros apostaríamos que es más el de las acciones. Y es otra forma de ver la valoración de estas compañías. El tiempo de vuelta a la normalidad, como ponemos aquí, va a afectar, obviamente. Y luego hay otro efecto, pero ya os digo que es menor, porque al final el único efecto negativo sobre Airlease puede ser que no crezca, porque tiene un plan de crecimiento agresivo del 15 al 20% anual. Pero bueno, si no crece, pues simplemente con ese dinero podrá o reducir deuda, lo cual aumentaría el valor y el múltiplo de cotización en bolsa, porque disminuye el riesgo percibido. Podría dar mayores dividendos, podría recomprar acciones, podría adquirir compañías más pequeñas. Siempre hay muchas posibilidades. Y sobre todo cuando la valoración es baja, pues hay pocas formas de perder o al final, pues el margen de seguridad es más alto. Prácticamente el 70% de los clientes de estas compañías pues son compañías flagship, que se llaman, tipo Iberia, Lufthansa, British Airways, donde los gobiernos le están dando mucho apoyo a todas esas compañías, porque además son activos estratégicos o de alta importancia para el país. En Estados Unidos han rescatado a todas las aerolíneas. Y hay otras que directamente los dueños son los gobiernos. Pasa mucho en países pequeños o en China, muchas regiones de Asia. Asia pesa el 40% para estas compañías y se ciñe mucho a este estilo de clientes, con lo cual la solvencia del gobierno está garantizada. Por eso vemos poco riesgo. Y luego, los clientes más pequeños que tienen Airlease o AirCap tan solo tienen un avión alquilado, 2 aviones, con lo cual la diversificación es gigantesca. Incluso
también me parece interesante traeros aquí 2 notas de prensa del 9 de junio y el 18 de junio y se están produciendo habitualmente cada semana, cada 2 semanas. Oye, Airlist anuncia un nuevo contrato de alquiler con Husky Moldava. No os asustéis por los tipos de clientes, porque estas compañías siempre suelen ser así, operan mucho, a lo mejor en torno a un 30% más o menos son clientes de países emergentes, pero no significa que sean peores clientes, sino que son la típica compañía local de un país pequeño que no tiene la solvencia financiera para comprar un avión, pero que sí que puede pagar un alquiler. Si quiebra, lo que os digo siempre, no hay problema. O sea, viene otra empresa nueva, porque siempre sucede así en el sector aéreo, y toma los slots y las rutas y normalmente van a necesitar aviones. También ha firmado aquí otro nuevo contrato de leasing con el Atlantic Airways, o sea que se sigue moviendo el mercado. Y lo más importante también para estas compañías que le daba miedo al mercado es el valor neto o el valor residual de los aviones, y no ha bajado, para sorpresa de muchos partícipes del mercado que esperaban que se desplomasen los precios y eso iba a afectar al valor residual de estos aviones. Pues no ha pasado, porque al final el mercado entiende que cerrar el espacio aéreo es una decisión voluntaria que han establecido los gobiernos y que antes o después se recuperará. Entonces, lo importante es que estas compañías tienen el balance necesario para pasar durante ese periodo. Incluso algunas de ellas, no sé, creo que era AerCap, había pedido una línea de crédito, la había usado, había pasado el periodo de estrés y ya ha dicho directamente, oye, no he usado este dinero, tampoco voy a pagar intereses sin necesitarlo, pues lo han devuelto. Y eso también da una idea de cómo ve la propia compañía su solvencia. Decir, oye, pedí la línea de crédito por si tenía dificultades de liquidez a corto, no las he tenido, pues la devuelvo y ya está. O sea que vemos difícil que tengan que ampliar capital o cosas así. Goisi también es, como os decíamos antes, de las principales posiciones. Es un sector que habíamos estudiado, que es bastante resistente a las crisis y al final es un poco lo que ha sucedido. Es remarcable la agresividad con la que han actuado el equipo directivo de esta compañía. Todos los días, desde que empezó la crisis y las acciones cayeron en picado, han estado recomprando entre 10.000 y 20.000 acciones, pero a diario para cancelar. O sea, en apenas 2 meses, como estaban tan baratas, han llegado a recomprar en torno a 1 millón de acciones, que es una suma bastante importante y que supone casi retirar en torno al 6-7% del total de las acciones. Este párrafo de los resultados trimestrales creo que es bastante ilustrativo de la compañía. Han recolectado la mayor parte, no el 100% de los pagos de los clientes, porque al estar cerradas las tiendas, pues muchos clientes pagan en cash y no se puede colectar, obviamente, pero al final se difiere y se paga después. Lo más importante es que durante el trimestre, el Q1, que ya incluía parte del coronavirus, la morosidad incluso bajó y sobre todo dicen que para el segundo trimestre, en el second quarter, esperan que la morosidad decline o se reduzca respecto al año anterior, lo cual es remarcable porque el mercado estaba diciendo, básicamente esta compañía va a quebrar. Estaba 80 y la mandaron en vertical a 20 y algo. Y luego uno mira los fundamentales y te dice que están más o menos igual. A lo mejor el crecimiento de este año va a ser menor porque obviamente si están cerradas las tiendas no puedes extender nuevos créditos. Los que tienes, pues sí, les vas cobrando. Y al final la compañía tiene muchos cortafuegos. En primer lugar, todos los préstamos personales que da van aparejados con un seguro de impago que cubre entre 6 y 12 meses de desempleo. Después, los deudores avalan con sus propios salarios. El periodo medio de los préstamos es bastante corto, es de 3-4 años. Y el importe medio respecto a la renta disponible que tienen los deudores es muy bajo. Son pagos de entre 300 a 500 dólares al mes lo que pagan de media. Entonces, esto, pues al final siempre, si tienes estrés, siempre te puede ayudar la familia,
se puede refinanciar, se pueden hacer bastantes cosas. Tienes el seguro de impago si pierdes el desempleo. Y en Canadá es un entorno económico bastante estable, que además bastante resistente a las crisis. Cuando ha habido crisis tipo el 2008, pues sí, durante un año puede llegar a doblarse el desempleo y luego baja. En esta compañía la variable más importante es el desempleo en Canadá. Entonces, tarda poco tiempo en normalizarse normalmente cuando hay esos picos de desempleo, con lo cual en esta área de estrés ahí es cuando actúan las pólizas de impago. Y es una compañía que tiene mucho potencial para los próximos años. Tiene todavía una baja cuota de mercado de en torno al 4, al 5%. Hay 2 o 3 compañías que dominan este mercado en Canadá. Y como ya hemos explicado alguna vez, con la regulación bancaria que hubo en 2008, expulsaron a todos los grandes bancos de este nicho de mercado y se ha creado un vergel para las compañías que apostaron rápido y que supieron hacer esto en una fase temprana y que han desarrollado una ventaja competitiva que ha habido competidores más pequeños que han intentado entrar al mercado en los últimos años y no han tenido éxito. En la actualidad cotiza por 50 y algo, no sé, 55 o 53. Pensamos que a 2-3 años vista vale cerca del doble. A 5 años creemos que es factible que haga un valor intrínseco de 150. Este año se estima que haga unos 6-7 dólares de beneficio por acción y pensad que la compañía está creciendo a tasas de entre el 20 y el 30% anual. Con lo cual, dentro de 5 años, aunque creciese tan solo al 15%, que lo veo difícil, significaría 12 dólares de beneficio por acción. Por un PER de 12 o 14 que normalmente ha cotizado, pues da ese precio de entre 130 a 150 dólares. Si sigue creciendo al 20-25, que perfectamente lo puede hacer porque es el ROE que tiene un ROE del 26 y la oportunidad de mercado es gigantesca todavía. O sea, aunque doble su tamaño, seguiría ocupando tan solo un 7-8% de cuota de mercado. Y estos son los resultados que incluso presentó durante el primer trimestre. Volvió a crecer un 20%, en ingresos también un 20%, y los insiders están muy alineados. Recordad que en esa compañía tienen el 25% de la empresa y al final es lo que quieres. Muy pocas compañías que tengamos en cartera han actuado como go easy en la caída. O sea, muchas de ellas es lo típico, les entra el miedo y frenan las recompras de acciones, pero lo que quieres es compañías que actúen como go easy en la caída de mercado. O sea, que no les tiembla el pulso, están seguros de lo que tienen, que está ahí todo su patrimonio y todos los días todas las acciones que caen las recompran. De hecho, estuvieron comprando mucho a la baja en marzo. Hubo una ventana que se llama el blackout period, que es que hasta que no presentas los resultados desde final del trimestre hasta el 8 de mayo, pues no puedes por ley recomprar acciones. Pero fue presentar los resultados y automáticamente ya todo el periodo posterior están recomprando acciones. Y también lo hicieron en este periodo previo de caída. Y eso da una idea de cómo ven ellos las acciones. De hecho, en el conference call confirmaron de decir, oye, es que al precio que cotizan, igual el dinero que generamos, en vez de crecer, aunque la oportunidad sea buena, vamos a generar más valor para el accionista recomprando esas acciones. Ha habido transacciones privadas en el sector a PER muchísimo más alto. O sea, del año que viene cotiza en torno a PER 6. Se han transaccionado compañías a PER 15. Es lo mismo que en ERCAP o en ERLIS. Se me ha olvidado comentaros brevemente anteriormente. Hace un año, en 2019, un private equity, creo recordar, compró una compañía que se llamaba Aircastle, que cotizaba con este ticker, a 1.2 veces book value y un PER de 12 veces, más o menos ajustado. Era peor negocio que ERCAP o ERLIS, no era investment grade, peor crecimiento, peor gestionado, peor activo, menos escala, que al final es la ventaja competitiva de ese sector. Y para ponerlo en perspectiva, ahora el mercado es lo que os digo, os ofrece esas compañías a PER 4, PER 5, van a tener crecimiento los próximos años. En el caso de, por ejemplo, de ERCAP
aunque no creciese en los próximos años, simplemente a base de recomprar acciones, como ha estado haciendo, el beneficio por acción va aumentando y el PER se va reduciendo todavía más. Y respecto a book value, están cotizando entre 0.3 y 0.5. Depende del periodo en que lo miremos, o 0.4 o 0.5. Pero desde luego no 1.2, que os da una idea de lo que podría valer en el mercado privado a alguien que esté interesado en esos activos. De hecho, en el fondo, en True Value Small Caps, ya hemos recibido la primera OPA sobre una compañía pequeña francesa que se llamaba Envea, y creo que es una tónica que aparecerá o un comportamiento bastante habitual, sobre todo en compañías pequeñas. Si el mercado no reconoce el valor, sí que hay gente del mercado privado que puede estar interesados en esos activos. S&U es otra de las principales posiciones que tenemos. Es una empresa muy resistente en cualquier entorno de mercado, pasa un poco parecido a Goeasy. Está un PER de 6, 7 veces normalizado. La única novedad que ha habido últimamente es que el gobierno de Reino Unido ha dado a los deudores una prórroga, que no significa que pierdas esos ingresos, para diferir estos pagos. Bueno, lo vemos incluso como algo positivo, es decir, la empresa no necesita financiar. De hecho, tiene, como os pongo aquí, uno de los ratios de deuda más bajos de toda la industria. O sea, el ratio de deuda equity, y ahora van a generar bastante caja porque liberan mucho capital en estos periodos de estrés de mercado, de tan solo 0.6 veces. Normalmente en este sector la gente le pone de deuda a las compañías entre 3 y 6 veces, que es prácticamente entre 5 y 10 veces más de deuda la que tiene S&U. O sea, la solvencia financiera es tremenda. Y rivales más endeudados de Reino Unido van a sufrir y pueden llegar a quebrar. Entonces, la compañía tiene mucha opcionalidad a hacer adquisiciones o robar cuota de mercado cuando se vuelvan a poder comprar y vender coches. Recordad que la empresa daba préstamos para la compra de automóviles de segunda mano. Entonces, claro, están cerrados los concesionarios y la gente ahora pues no está pensando precisamente en comprar un automóvil. Pero una característica interesante del mercado de segunda mano es que cuando se reabra, obviamente, la economía, es un mercado que lo hace, es cuando mejor lo hace es en esos periodos posteriores a las crisis, donde la gente todavía tiene miedo a comprar un coche nuevo, entonces dicen, no, bueno, uno de segunda mano que es más económico y eso le ayuda a la compañía. Es otra compañía de las que nos gusta, que la directiva tiene más del 60% de las acciones, que retribuye bien al accionista. No recompran acciones porque es muy líquida. Al tener ellos la mayoría de las acciones no pueden, tendrían que hacer incluso una OPA de exclusión. Pero la rentabilidad por dividendo es gigantesca, es como del 7,5%. Y es un dividendo que crece de media al 10% anual. Y este dividendo solo es el 50% de los beneficios que genera la compañía. Tienen una política de payout de tan solo la mitad. O sea, si mañana deciden repartir todo lo que ganan, tendría un dividendo gigantesco y sostenible del 15%. O sea, sería un catalizador tremendo para las acciones. Lo que pasa que es, bueno, es una compañía conservadora, pero al final ese cash que genera la compañía le aporta valor, tanto si te lo pagan como dividendo, como si lo usan para reducir deuda, como si lo usan para hacer adquisiciones o robar cuota de mercado. Con lo cual, pues estamos tranquilos. A lo mejor ya os digo, por el cierre de concesionarios va a haber un periodo que reduzca la rentabilidad, pero luego rápidamente se recupera. MTI probablemente es, quizás junto a Gin Group, de las dos compañías que más ha sufrido todo el tema de la crisis, está el coronavirus, porque obviamente ya sabéis que tienen los restaurantes franquiciados, no los operan ellos, pero sí que reciben los royalties, y es una de las acciones que más ha bajado. Estaba en 60, bajó incluso llegó a estar en 15. Estuvimos comprando bastantes acciones, no en 15, pero sí en el rango entre 20 y 25 que está en la actualidad. De hecho, hace nada hemos estado volviendo a incrementar posiciones con las ventas de esas otras compañías que habían superado límites. Los resultados del primer trimestre son un poco anecdóticos, pero demuestran que los cambios que estaba haciendo el equipo directivo estaban surgiendo efecto, porque ya habían reportado varios trimestres con unas ventas comparables bastante sólidas, que es otra variable clave que al mercado le gusta. No es tan importante para el comportamiento a futuro de las acciones, pero que le gustan. El EBITDA había aumentado un 45% respecto al periodo anterior, el free cash flow otro 23%, y
todo esto, cuando teóricamente se recupere, pensamos que la compañía puede hacer en torno a 120 millones de free cash flow y está capitalizando ahora unos 600 millones, con lo cual está a 5 veces beneficios, cuando normalmente MTI cotizaba a 15 veces. Lo mínimo, y que nosotros considerábamos barato para comprar las acciones, cada vez que las acciones bajaban a 10 veces free cash flow, el fondo ha incrementado su posición porque es de los múltiplos más bajos que ha habido normalmente. Entonces, este año obviamente no va a generar free cash flow. Quizás si es positivo va a ser poco, van a ser a lo mejor 20 o 30 millones, pero no va a quemar caja. Y sobre todo queríamos introduciros aquí o traer este párrafo que habla acerca de la liquidez de la compañía. La compañía tiene en el balance 56 millones en cash y tiene otros 160 millones disponibles en líneas de crédito. Y lo más importante es que han dicho que en el Q2, que además el Q2 de MTI incluye marzo, abril y mayo, porque ellos acaban el trimestre en febrero, ¿vale? Entonces, los 3 absolutos peores meses que ha habido el coronavirus, lo que esperan es que tan solo tengan una salida de caja de cash flow de 10 millones. Y esperan que en el tercer trimestre estar cash flow neutral, o sea, que no produzcan pérdidas. Y en el cuarto trimestre, pues ya ir recuperando los beneficios y teóricamente pues empezar a producir otra vez free cash flow positivo. Por eso pueden acabar incluso el año produciendo beneficios de unos 30, 40 o 50 millones y esperamos que se recupere pues alrededor de 100 millones para el año que viene. Con lo cual las acciones pensamos que están baratas y por eso hemos decidido incrementar el peso. Siempre hay muchos ISIs de qué pasaría si sucede esto o lo otro. Puede que haya franquiciados que quiebren, es una posibilidad, pero siempre cuando se recupera la economía, si la gente vuelve a haber demanda de salir a comer, pues va a poder refranquiciar esos restaurantes a otro emprendedor. MTI, o sea, los franquiciados le tienen que pagar el alquiler a MTI y MTI luego a su vez lo paga al propietario de esas propiedades inmobiliarias. Con lo cual, si un franquiciado deja de pagar, pierde toda su inversión. Se ha invertido 100.000, 200.000 dólares en montar ese restaurante, lo pierde. Con lo cual, la gente se lo piensa 2 veces antes de dejar de pagar los royalties o sobre todo los alquileres. Si en un hipotético caso sucede eso, MTI históricamente incluso genera un beneficio. Porque imagínate, una inversión que han hecho de 200.000 dólares, cuando se recupera, a lo mejor tienes que estar 6 meses, un año tú mismo pagando los alquileres, pero puede venir otro emprendedor y decir, oye, yo te lo alquilo, me pagas un precio por estos activos de 120.000 y pasas a ser franquiciado. A MTI no le ha costado nada estos 120.000, es coste cero. Quizás el tiempo que esté cerrado el local y tengas que estar pagando el alquiler, pero no va a ser ni de lejos la inversión que hizo el franquiciado. Con lo cual MTI también en ese sentido lo tiene bastante amarrado. La única pega de MTI es que esta crisis le ha pillado con un poquito más de deuda de lo habitual porque ha hecho algunas adquisiciones grandes los 2 últimos años que están generando valor y que están produciendo estos incrementos de beneficio tan importantes de EBITDA. Y si no, en estos periodos hubiera podido usar esa capacidad de deuda para hacer adquisiciones porque había bastantes empresas en estrés. Entonces, bueno, esa es una parte negativa. Pero en general esa es la visión que tenemos. O sea, si tuviéramos la visión apocalíptica de que todo el mundo que tiene un restaurante va a quebrar, que la gente no va a volver a salir a comer fuera, pues obviamente hubiéramos desinvertido. Pero pensamos que es un escenario altamente improbable. Y ahora, hablando un poquito más ya de las posiciones que también representan un alto porcentaje de la cartera, pero que no requieren tanto detalle, pensamos, pues tendríamos aquí, bueno, Gois y Erlis ya hemos hablado, Grupe Open, están todas las consultoras estas de IT de Francia, todas han reportado que van a tener este año una caída de ventas, pues a lo mejor entre el 5%, otras esperan estar planas durante el año. En True Value Small Caps tenemos SII, que es la principal posición o entre las 2 o 3 principales, que es una empresa de servicios también, y ha dicho
que simplemente espera una caída en ventas para el año de entre el 2 al 4%, pero las acciones han caído un 50%. O sea, es demasiada descorrelación entre los fundamentales de las compañías y el precio de la cotización en bolsa. Una empresa que simplemente este año a lo mejor gana un poquito menos que el año anterior, pero que tiene un montón de caja, pueden hacer adquisiciones y es su modus operandi habitual de crecer, más crecimiento orgánico y no está justificado que cotiza esos múltiplos de empresa casi como si estuviera en problemas, que le quitas la caja y está unas 8 veces beneficios de 2019. Esta Kexen, ya hemos hablado en anteriores webinars, no ha habido ninguna noticia al respecto. Al ser una empresa inmobiliaria sin deuda, pues sí, los hoteles están cerrados, esa parte le resta este año, pero estamos súper tranquilos porque al final, en un sector donde todo el mundo tiene deuda, una empresa sin deuda, pues primero te asegura la supervivencia y segundo, puede que cuando pase, si se pone tensa la situación, pueda hacer adquisiciones muy interesantes. Grupo Guillín incluso ha subido durante la crisis, ya lo explicábamos en anteriores webinars, como la regulación que ha habido en Francia, ya se ha publicado un poco la ley definitiva del tema de los plásticos y se ha demostrado que a la compañía no le va a afectar. Encima, el coste de los plásticos, que es la principal materia prima que usan para las bandejas que hacen de comida y demás, pues ha bajado porque ha bajado el petróleo y la empresa ha presentado mejores resultados de lo esperado. Para este año se espera que vuelvan a crecer los resultados y la verdad que se ha revalorizado en bolsa. Sigue cotizando muy barata, a un PER de 9 o de 10 veces, pero estamos tranquilos. O sea, un negocio estable, los insiders tienen muchas acciones y al final pues cumple todos estos puntitos verdes que os ponemos aquí en esta tabla, un poco de seguimiento o es lo ideal. Luego tendríamos las inversiones en grandes compañías tipo Google, Facebook, Amazon, que son muy estables, el múltiplo es obviamente un poquito más alto. Pensamos que pueden seguir creciendo al 15% al menos durante los próximos 5 años, con lo cual nuestra TIR, nuestra inversión, debería ser equivalente a ese crecimiento. Tiene mucha caja, son negocios estables, o sea, además todo este periodo del coronavirus les puede beneficiar porque acelera esa transición a los anuncios online o la publicidad online y hace que muchas empresas que antes no se lo planteaban sí que se lo estén planteando ahora. Humanis se agrupa en el mismo saco que Grupo Open, que Neurones y al final de beneficios normalizados, porque claro, este año pues, te van a bajar un 10% las ventas. Como tienen un poquito de apalancamiento operativo, a lo mejor te puede bajar el beneficio un 30%, pero es transitorio. Y ya se están recuperando niveles de actividad previos al coronavirus. Entonces estaría en torno a unas 6, 8 veces que pensamos que es un múltiplo bastante bajo. O sea, Humanis ha pasado, en estos años que llevamos invertidos, de estar hiperbarata a un PER de 5 o 4 veces, free cash flow, a 20 veces, que llegó a estar en 2018. Es un múltiplo alto, pero teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento que tiene a futuro, que son superiores al 10%, que es un negocio recurrente, al final, por mucho que la gente del coronavirus, siempre hay un 75%, un 80% de ingresos recurrentes dentro de estas compañías y eso está prácticamente garantizado. Entonces, pensamos que en el rango bajo de la valoración es interesante. De S&U ya hemos hablado. ERCAP también. SSNC también nos parece súper interesante. Es una compañía con un MOAT y una ventaja competitiva tremenda, que es dominante en su mercado de software para instituciones financieras. Han manifestado que para este año, como mucho, esperan resultados planos, 5%. Si se recupera pronto el mercado, pues incluso podrían llegar a crecer un 5%. Produce un montón de free cash flow. Normalmente cotizaba 20 veces free cash flow, pues de este año está a 13, pero con lo que va a aumentar el free cash flow al año que viene, simplemente por lo que se van a ahorrar de intereses. Han hecho alguna adquisición grande y estaban repagando la deuda. La deuda ya está bastante controlada, está en torno a 3,5 veces EBITDA, que para una compañía con el 95% de ingresos es muy interesante. 95% de ingresos recurrentes, ¿vale? Pensamos que directamente puede valer el doble de aquí a 2-3 años
Y esta es otra de las que se me ha olvidado mencionaros antes, que hemos estado aumentando recientemente. Gin Group tiene un peso ya más bajo. Sí que compramos algunas acciones a la baja. Después de la ampliación que ha hecho de capital, esta ha sido la única compañía que hemos visto que ha tenido que ampliar capital en todo el portfolio. Y la principal razón se debe a esto, a que al final los insiders pues tampoco van a luchar tanto por la equity si posees pocas acciones. Y bueno, es una de la parte negativa. El negocio es muy bueno, los gestores, como gestores operativos del negocio, está bien. Y el hecho de que hayan decidido ampliar capital es ligeramente negativo. También te da opcionalidad, porque el resto de competidores están muy apalancados, puede que tengan problemas financieros, puede haber competidores que quiebren, sobre todo los gimnasios pequeños que son muy poco solventes, va a haber estrés. Y con esa ampliación de capital, que pensábamos que Gin Group no la necesitaba, también puede que la usen de forma estratégica, no para salvar su negocio, sino porque a veces puede tener sentido. De decir, bueno, aunque mis acciones han caído un 30%, aunque amplíe capital, puede que pueda comprar a otras compañías con un descuento tremendo. Y bueno, al final esa liquidez puede que sea interesante. Texhon, no ha habido muchas noticias al respecto. Es un negocio bastante estable del textil. Obviamente, cuando se abren los centros comerciales y la gente vuelva a comprar y demás, pues se recuperarán los beneficios. Por eso de momento ponemos aquí como crecimiento para este año, pues está un poco en alto. Pero luego volverá a crecer. Devoteam, también una de las mejores empresas de Haití, de Francia, muy barata. Este año, como mucho, se mantendrán planos los resultados y el año siguiente pues volverá a crecer el 10-15% habitual. Y son empresas que con esas mismas características normalmente cotizan a 20 veces beneficios. Y que esté a 10 con una posición de caja importante, lo vemos bastante positivo. Y además, después de estudiar el sector y demás, o sea, hemos llegado a la conclusión de que es la más fuerte de su sector y todos los rivales la admiran mucho y todos te dicen ojalá tuviéramos las tecnologías o estuviéramos posicionados en el mercado como está Devoteam. La media de la cartera sigue cotizando súper barata para este año de esos beneficios normalizados. Del año que viene podríamos decir que también es un PER entre 8 y 9 y el Standard & Poor's pues para el año que viene está en torno a 20. La situación de deuda es más baja que la media de mercado. Este año para el crecimiento de earnings per share en ambos lo hemos dejado neutro y el ROE o ROCE de la cartera es mejor que la media de mercado. Y a continuación os hemos traído dos ejemplos de compañías que vamos a ver brevemente. Como en fondo True Value normal no hemos incorporado empresas nuevas y ya hemos hablado prácticamente de todas, hemos decidido traer del Small Caps dos que hemos incluido últimamente. Albioma es una empresa francesa que es un productor de energía con base de renovables. El 70% de la producción que tiene ya es a base de energías renovables. Viable, o sea, sin subvenciones externas. Tiene contratos a más de 40 años y es una compañía francesa, pero que opera en las colonias francesas, ¿vale? Como por ejemplo Isla Reunión, Guadalupe y demás. Son al final pequeñas colonias francesas que cada isla o archipiélago pues tiene 300.000, 400.000 habitantes y son principalmente destinos turísticos. Entonces, que haya una empresa que tenga, también tienen el 70% de cuota de mercado, o sea, es muy difícil competir contra ellos. Además, todo está protegido con contratos de suministro para asegurar la red de suministro, pues está protegida a 40, 50 años, 30 en otros casos, pero a muy largo plazo. Tienen además escalares en función de la inflación, ajuste de costes y demás. Está todo bastante bien amarrado. Entonces, en estos sitios, estos archipiélagos o colonias francesas, son destinos turísticos. Entonces, al final, pues no es bonito como había antiguamente pues una empresa de producción de carbón en mitad de un sitio paradisiaco, ¿vale? Entonces, pues están usando mucho energía solar para producir energía en estas islas, que funciona bastante bien, porque al final hay mucho sol, y también el tema de la biomasa, sobre todo producido a partir de la caña de azúcar, que es muy abundante en estas colonias y que es viable en estos entornos por los costes que tiene.
y la compañía ya está cerrando. Hace años el 70% era producción a base de carbón o combustibles fósiles en general. Entonces ya tan solo el 30% es combustible fósil y en breve esperan que sea como del 80%. Y lo que estimamos es que el mercado, a las compañías de carbón las valora muy baratas, pero las de renovables, como es el futuro, pues están a múltiplos más altos. Y es lo que está sucediendo ahora, que está habiendo una expansión de múltiplo. Cotiza 36 euros en el momento de hacer esta presentación y es una empresa que produce mucho free cash flow. A diferencia de otras compañías eléctricas, todavía cotiza a unos múltiplos baratos. Incluso de este año, 2020, podríamos decir que está a unas 10, 11 veces free cash flow. Otras eléctricas, lo normal, si son de renovables, algunas de renovables llegan a 30 veces o 25, pero una eléctrica normal normalmente está entre 15 y 20 veces, porque la mayor parte de lo que ganan te lo distribuyen como dividendo. Entonces, mucha gente lo ve esto como una fuente de ingresos. Entonces, por eso te pagan múltiplos más altos. Sin embargo, Albioma, como tiene una oportunidad de crecimiento muy grande, al final estas economías, con todo el turismo internacional y demás, están creciendo mucho y al ser la empresa dominante, pues es mejor reinvertirlo al 10, 12%. Y eso es por lo que históricamente los últimos 10, 15 años va creciendo ese 10%. Se está expandiendo a otras regiones interesantes. Brasil, por todo el tema de caña de azúcar, tienen bastante know-how y pueden suministrarse de una forma barata y la verdad que les está yendo bastante bien. Entonces, simplemente valorando a 15 veces ese free cash flow normalizado, porque la empresa, si miráis las cuentas, está invirtiendo bastante en crecer, pero la parte de mantenimiento, llegaríamos a estos precios objetivo para de cara a los siguientes años. Habría que sumar un pequeño dividendo que da, pero no reparte todo en dividendo. Y es el ejemplo de lo que os decíamos antes, de lo que podemos encontrar en el fondo, en el True Value Small Caps. Es una empresa que no le afecta en prácticamente nada. La producción de energía es bastante estable, a pesar del coronavirus, y el guidance que han dado es bastante sólido. Es una compañía que está barata y que es un negocio fácil de entender, que no hay disrupción ni mayores problemas a futuro. Y otra de las compañías que hemos comprado en True Value Small Caps este trimestre es una posición más pequeña. Es una empresa que llevamos bastante tiempo siguiendo, que es Apple Green, que son gasolineras de bajo coste. Empezaron en Irlanda en 2005, para que nos hagamos una idea del modelo de negocio. Tenían alrededor de 30 estaciones de servicio y en 2015 o 16 ya tenían más de 300. Esto es una tasa de crecimiento infinitamente superior a lo que crece la media del mercado, que será del 1 o el 2%. Y al final fue una de las primeras compañías en apostar por este modelo de negocio y la verdad que le ha funcionado bastante bien. Tiene alto crecimiento orgánico. Este factor que os pongo aquí es muy importante. El 75% de los beneficios que produce esta compañía no vienen derivados de la venta de combustible, sino que vienen derivados de los restaurantes que hay en las estaciones de servicio o de las tiendas de conveniencia. Esto es muy importante porque la gente siempre dice, no, es que invertir ahora en gasolineras, ¿qué pasa cuando sea el coche eléctrico? Pues bueno, tú en vez de surtir gasolina, pues ofrecerás electricidad. Y la parte buena del coche eléctrico es que tarda más en recargarse que lo que tarda en repostar un automóvil normal, con lo cual significa más tiempo en los restaurantes y más tiempo en las tiendas de conveniencia. Con lo cual pensamos que esa transición a futuro hacia las energías limpias puede ser hasta positiva para la compañía. El impacto del coronavirus es moderado. La compañía ya ha manifestado que tiene la capacidad y solvencia financiera suficiente para soportar este periodo. Obviamente la gente no está circulando por la carretera, pues le afecta. Pero el tráfico rodado se va a recuperar bastante más rápido, obviamente, que el tráfico aéreo. Mucho del turismo ahora va a ser turismo interior en vez de turismo internacional y siempre hay un mínimo de actividad por la propia actividad económica. Entonces pensamos que eso le va a ayudar y que estamos comprando un modelo de negocio muy interesante a un precio bastante atractivo. Normalmente esta compañía también no bajaba de 20 veces beneficios o 25.
Para este año hicieron una adquisición bastante grande el año pasado, por eso la deuda está un poquito encima de la media. Están expandiendo además el modelo de negocio a Estados Unidos, a Reino Unido, les está yendo bastante bien. Pues se espera que gane en torno a 0,35 céntimos, 0,40 por acción. Estaba cotizando a 3,80, pues es un PER por debajo de 10. Simplemente valorando ese PER de 15, pues tendríamos un precio objetivo de en torno a 6 euros. Hemos supuesto aquí que los que los beneficios no crecen a años futuros. Pensamos que es un escenario conservador y dado el histórico que tiene de crecimiento la compañía o simplemente con la adquisición grande que ha hecho el año que viene, porque aquí en 2020 podría haber crecido más o tener más beneficio de este que indicamos, pero por la situación transitoria pues no se va a dar. Pero nos parece una empresa interesante al menos. También es una empresa fácilmente opable, hay muchas private equity que podrían estar interesados en adquirir esta clase de activos y pensamos que transacciones por debajo de PER 15 no se van a dar, porque muy pocas empresas cotizadas de estaciones de servicio, además en la bolsa, están por debajo de esos múltiplos. Y bueno, con eso acabamos el webinar. Espero que de esta forma hayáis tenido una visión completa de lo que hacemos en True Value, del performance y lo que esperamos a futuro y de lo que estamos haciendo en el fondo nuevo de Small Caps. Así que ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas y creo que Luis Ángel tiene ya algunas seleccionadas. Perfecto, Alejandro. Te paso algunas que nos han ido comentando. Alejandro, nos habla siempre en plural. ¿Actualmente con qué equipo de analistas cuenta True Value? Ahora mismo estamos José Luis, yo y Natalia, ¿vale? Ya sabéis que hemos tomado este enfoque de gestora low cost donde hemos externalizado la mayor parte. Entonces, con este nivel de activos, otras gestoras que tienen, por ejemplo, 1.000 millones bajo gestión, pues yo entiendo que tengas que tener un equipo más grande. Pero con este volumen de activos pensamos que esa estructura más asset light o como lo queramos llamar, pues se va a traducir en mejores condiciones para los clientes a futuro. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué opinas de la OPA sobre Rock Rose hoy? Es una compañía que estuvo en True Value, que invertimos cuando hicieron la primera gran adquisición a 1.600 o algo así, y habíamos vendido. No sabíamos que iba a haber esta caída del petróleo, ni mucho menos. Pensábamos que ya había subido bastante desde que compramos a 2.200, 2.300 y tuvimos suerte de vender a un buen precio, porque de hecho la OPA ha sido a un precio inferior, pero sin más. O sea, al final fue una compañía, era una posición pequeña en True Value. Perfecto. Nos preguntan, según el ranking de Morningstar, el fondo tiene una baja nota en sostenibilidad. ¿Os preocupa este tema al decidir las inversiones? Y añado yo, ¿sería un impedimento para posibles inversores institucionales acceder a este fondo? No es un factor que le demos mucha importancia al final. O sea, creemos que va a depender pues, más de la filosofía de inversión que tengamos. Obviamente de los resultados a largo plazo. A corto plazo muchas cosas pueden suceder, pero no es un factor determinante. ¿De acuerdo? Y pensamos que sí que está fluyendo mucho capital a ese segmento del mercado. No sabemos si es una moda o es algo que está para quedarse, pero sería más interesante desde el punto de vista si dices, bueno, es un fondo ESG o sostenible o como quieras llamar, y decir, oye, pues si algún día, no lo sabemos, y decir, oye, pues surge la posibilidad en True Value de hacer ese estilo de fondo de inversión, pues ahí obviamente ya sí que le tienes que dar más importancia, pero True Value originalmente no nació con decir, o sea, en la política comunicativa que hemos hecho nunca hemos afirmado eso. Con lo cual tampoco vamos a decir ahora de repente, pues es sostenible, porque sería un poco ir persiguiendo ahí la ola, ¿no? Perfecto. Nos preguntan, parece que el fondo no sale del mismo conjunto de nombres de empresas en los últimos 2 años. El usuario pregunta, ¿por qué no aparecen nuevos nombres tan rápido como antes? Y yo añadiría, ¿se traduce estos nombres en el universo de inversión? Es decir, ¿se amplía al mismo nivel el universo de inversión que el universo de empresas que estáis invertidas? El número de nombres no ha rotado porque no han alcanzado el valor que nosotros esperábamos para esas compañías.
en los primeros años de True Value era un entorno favorable. Es que al final lo que tienen que entender los partícipes, que es que hay entornos más favorables para small caps y otros menos. Llevamos 2 años y medio pues muy negativos para small caps, en el cual el precio de adquisición al que estamos es similar al que entrábamos. Entonces, por eso el mantener esas posiciones. Obviamente, si me dices, en un periodo inicial de True Value donde compras Humanis a PER 4 y el mercado decide valorarla a PER 20, pues obviamente durante esa subida estuvimos vendiendo las acciones que pudimos, ¿vale? Porque es una acción ilíquida, entonces depende los paquetes que apareciesen. Pero, por ejemplo, Devoteam en el fondo está ahora en el rango de 70 euros. Es el mismo rango que estaba hace 2 años y medio, pero el valor de la compañía sentimos que ha aumentado. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una rotación extra si ya lo conocemos muy bien y estamos muy seguros? ¿De acuerdo? Y siempre es alcanzar ese equilibrio. Hay veces que si uno rota demasiado la cartera, la gente dice, bueno, es que hay muchos costes o no es una inversión a largo plazo. Si se rota poco la cartera es que no estamos a largo plazo o que no hay nuevas ideas. Al final es un equilibrio y todo depende siempre de ese valor intrínseco que estimemos y el valor que cotizan las acciones en bolsa. Lo mismo sucede en ERCAP o en ERLIS o MTI. MTI entramos a... Bueno, MTI lleva bastantes años. La primera vez que entramos fue en 2015, pues a $30. Ahora mismo está en 27. Llegó a estar en 70, ahí teníamos una posición más pequeña. Ahora que ha caído, pues la posición es más grande. Y es otro factor también de cuando True Value era muy pequeño, que tenías 3 millones bajo gestión, 2 millones, 5 millones, la rotación que puedes hacer es casi inmediata, pero no es una empresa viable a largo plazo. O sea, un proyecto de gestión con los costes que existen en la actualidad en todo el sistema financiero de regulación y la gente que tenga fondos gestionados o asesorados sabe que aunque gestione 3, 5 millones no está ganando dinero realmente. Entonces, con un fondo de 1 millón, 2 millones, 3 millones se podrían realizar retornos altísimos, pero no es un proyecto de gestión empresarial viable. Entonces, por eso hemos decidido este nuevo proyecto de True Value Small Caps para inversores que quieren, como True Value en una fase inicial, que era un fondo pequeño, pues está ahí. Y además ya tenemos el visto bueno regulatorio, que en True Value original, pues iniciamos el proyecto y era interesante, pero no estaba claramente definido en el folleto y en la política de inversión, que puede invertir en small caps muy líquidas. No toda la cartera, pero sí una parte importante. ¿Vale? Entonces ahí le damos a elegir a la gente, es decir, ¿quieres una inversión más tranquila, pero que siguen siendo buenas compañías? Ya explicamos lo que hacemos, pues tienes True Value normal. ¿Que quieres un poquito más de volatilidad a cambio de mayor retorno a futuro y probablemente la relación riesgo-recompensa es mejor? Pues tienes True Value Small Caps, ¿vale? Perfecto. Alejandro, nos preguntan acerca de cuándo tenéis previsto actualizar la página web con todos los datos de los fondos. Esperamos que durante el mes de julio. No te sabría decir la fecha exacta porque ahora siempre está, no quiero que suene como una excusa, pero está el coronavirus, todo va más lento y tal, pero esperamos que en julio esté disponible a lo largo del mes. ¿La exposición al sector aéreo es únicamente a través de los sectores de leasing o hay algo, estáis mirando alguna compañía aérea que pueda ser interesante? Principalmente el sector de leasing, porque ya lo conocemos muy bien. O sea, a veces lo que me preguntabas antes de la pregunta anterior, conocemos o evaluamos otras compañías y decimos, joder, pues a lo mejor no encontramos otra alternativa, que nos sintamos cómodos de cosas que sigamos tanto como ERCAP o Lease, que llevamos. Esas empresas llevan en el fondo, incluso cuando el fondo tenía 3 millones, recuerdo que la primera vez que invertimos fue en 2014. Entonces, de momento es la única exposición. Sí que teníamos en el radar Airbus, buena compañía. Boeing nos parece que tiene más riesgo por el nivel de deuda. Algunas de las aerolíneas de bajo coste pueden estar bien, más quizás un poco para el fondo del Small Caps, pero no es definitivo. O sea, siempre tenemos en el radar la de Spirit, que es como el Ryanair de Estados Unidos.
Ryanair tampoco llegó a bajar tanto, es muy buena compañía, pero el mercado lo sabe y no la ofreció a un precio interesante. Perfecto. ¿Hay posiciones repetidas en ambos fondos o en su caso el fondo True Value puede invertir en el Small Caps una parte de su patrimonio? No, o sea, True Value no tiene invertido en Small Caps. Si hicieran algún futuro, siempre es que se devuelven las comisiones para que no hubiera comisiones por duplicado. Y luego, respecto a posiciones individuales, es lo que hemos comentado alguna vez. Sí que puede haber algún solapamiento. O sea, por ejemplo, un GoEasy la conocemos también, nos parece buena inversión y es una Small Cap, pues está en el Small Cap. Otra compañía que esté duplicada de Botim, ¿vale? Pero siempre lo que buscamos es que, y es un poco lo que comunicamos, que no haya más de un 20% de empresas duplicadas. O sea, que el porcentaje de empresas duplicadas, y vemos que nos gustan mucho, pues que sea como máximo un 20% del total de nombres. Si, por ejemplo, el fondo pequeño está más concentrado en 30 compañías, pues que a lo mejor solo haya 6 o así que se repitan con el otro fondo. Pero la idea es que es bastante diferente. Perfecto. Ya que estábamos en el sector del leasing, ¿qué perspectiva tienes sobre los leasing que vencen este año y qué ocurre en el caso de LATAM, donde las 3 principales aerolíneas han quebrado y el Estado no las ha rescatado? La exposición a esas compañías de Air Lease o AerCap es muy baja de entrada. Y lo más importante, se me ha olvidado mencionarlo, a ver, son compañías complejas, es que cuando tú haces un leasing inicial, estas compañías te piden un depósito y ese depósito puede variar entre 3 meses de alquiler a 15 meses de alquiler. Entonces, las que ven menos solventes, como podría ser el caso de LATAM o de Avianca o alguna de otras que ha quebrado, probablemente te exijan 10 meses, 15 meses de alquiler. Entonces, si tú quiebras y dejas de pagar, primero se llevan el avión y segundo pierdes el depósito. Y eso es muy interesante en esta situación. Y después la empresa puede realquilar ese avión. La cuestión es que algunas veces, como sucedió en la crisis, pues si la demanda de tráfico aéreo es más baja, lo que hacen estas compañías es no tener el avión parado. Lo que hacen es lo siguiente. Van a un cliente más solvente, que seguramente tiene una visión también a largo plazo y dice, bueno, cuando se recupere el tráfico, puedo necesitar un avión moderno, bueno y que consuma poco. Y lo que hacen estas compañías es que te firman un leasing a corto plazo, entre 1 y 3 años. A lo mejor un 20% más barato de precio, pero tienen mucho margen de beneficio. O sea, el margen de beneficio operativo de Air Lease es como del 40 al 50% o al 55% ajustado. Entonces, es más rentable eso que tener un avión parado. Cuando el mercado se normaliza en 1 o 2 años, que hay ya una demanda más normal, se firman ya contratos pues como suelen hacer habitualmente, a 5 o 7 años a una tarifa normal. Entonces, estas compañías tienen muchísimos cortafuegos. Yo entiendo que la gente desde fuera diga, no quiero invertir en ellas porque el cliente son las aerolíneas están quebrando, con lo cual Air Lease o AerCap va a quebrar, pero no es tanto la visión simplista. Y pensamos que tenemos un conocimiento de lo que estamos haciendo y tenemos esa responsabilidad fiduciaria con los clientes de decir, oye, no vamos a invertir el 10, el 12% de su dinero, de su patrimonio en algo que nos hemos levantado aquí y estamos locos, sino que está todo estudiado concienzudamente de dónde estamos invirtiendo. Entonces, hay múltiples cortafuegos para eso. De hecho, estas compañías no es un periodo similar, pero en el 11S el tráfico aéreo estuvo reducido en un 30% durante 5 meses. En ese periodo, la anterior compañía que gestionaba, por ejemplo, Air Lease se llamaba ILFC. Esa compañía tuvo una utilización de flota del 98%. Fue el punto más bajo que bajó durante 3 o 4 trimestres y luego enseguida se recuperó. Normalmente el grado de utilización de los aviones siempre está al 100%. Y son empresas que en 2008 ganaron lo mismo que en 2009 y 2010. O sea, pasaron la crisis bastante solvente. Entonces, ahora no ha habido una caída del 30%, ha habido una caída del 80% de la aviación. Lo que pasa es que la recuperación también es en V. Lo estamos viendo en la economía,
en todos los indicadores que están apareciendo y también lo habéis visto en el mercado. Entonces, estas compañías pueden pasar perfectamente por este periodo. Otra cosa es si me dijeras, oye, el tráfico aéreo va a estar al 80% durante 2 años. Hemos calculado que a partir de 2 años, con semejante demanda reducida, sí que necesitarían ampliar capital, endeudarse más, hacer algún tipo de solución. Pero es una visión tan draconiana esa que eso llevaría a la quiebra a cualquier compañía aérea, Airbus, Boeing, cualquier cosa con un cierto nivel de deuda en el sector aéreo, que suele ser casi todas las compañías. Por eso, y pensamos que es poco probable. Al final, pues sí, la gente estará un tiempo sin viajar y demás, y veremos cuánto tarda en solucionarse, si el virus a través de la inmunidad, de que suficientes personas pasen el virus, pues se logra, de posibles vacunas, posibles tratamientos. Gilead ya ha sacado al mercado el Remdesivir este famoso, que por cierto Estados Unidos ha asegurado la mayor parte del suministro, o sea que al final se está demostrando que es efectivo y tenemos esa visión, ¿vale? Y al final, pues también para eso diversifica el fondo. Al final, si estas posiciones suponen un 10 o un 12, pues bueno, habrá otras compañías que se vean beneficiadas dentro del fondo, como Grupo Guillín o algunas de las compañías tecnológicas y demás. Perfecto. Nos preguntan, para Grupo Guillín especialmente, ¿crees que la dependencia del precio del RPET, que no está tan correlacionado con el de petróleo, pueda tener impacto en los márgenes? Sí, lo tenemos mirado, porque también influye obviamente el precio del plástico reciclado, que no ha bajado tanto como el otro, pero sí que es positivo en general, por lo que hemos observado. Tenemos varias preguntas acerca de las FAN que tienes en cartera. Nos preguntan, te las transmito varias y las contestas si puedes. ¿Qué peso tiene Amazon en la cartera ahora mismo? Y si no opinas que a estos precios, incluso hoy que superan varias de ellas máximos históricos, están caras, ¿qué hacer con ellas, los que las lleven en cartera en ese sentido, si piensan que están caras? Bueno, recordad que no ofrecemos recomendaciones individuales a la gente, pero es lo que hemos explicado antes. Google, pues sí, ha subido mucho, pero dices, tienes una compañía que es dominante en su mercado, que la publicidad online va a crecer al 8 o al 10% en los próximos años y que Google, siendo dominante en muchas palancas que tiene de monetización, puede crecer a ese 15 perfectamente. Entonces, una compañía que de aquí a 5 años seguramente va a doblar su rentabilidad, va a pasar a ganar más de $120 por acción. Con que el múltiplo se mantenga igual deberíamos doblar y que excluyéndole la caja ciertos ajustes está un múltiplo de 20 y algo veces, 25, 20. Es que hay compañías que no crecen. Crecimiento cero, que son buenas, tipo Procter & Gamble o cosas así, que están a PER 25. Entonces dices, oye, tengo lo mismo y encima me llevo gratis un crecimiento del 15. Procter & Gamble, si crece al 2-3%, tu rentabilidad futura y la estás comprando a PER 25 va a ser de entre el 4 al 6%, más o menos, haciendo un cálculo a ojo rápido. Pero no va a ser del 15 ni de lejos, salvo que la gente se ponga eufórica y expanda mucho los múltiplos, pero no ha pasado históricamente. Sin embargo, en Google, tú la modelas y dices, pues sí que puedo ganar un 15% los próximos 5 años. Pues por eso está en el fondo y lleva muchos años. Lleva desde que el fondo tenía 10 millones. Es que incluso había empresas en 2015 en True Value, de media, la capitalización media era más grande de lo que es hoy en día. O sea que a veces decimos, no, es que True Value ha sido siempre small caps. No, en 2015 había small caps, en 2014 había small caps, en 2015 había empresas más grandes, en 2016 era un mix, en 2017 había bastantes small caps y en 2018 y 2019 hay más porque hay muchas oportunidades. Entonces, luego está Facebook. Facebook también. Si le quitas la caja, está también a unas 20, 25 veces. Lo que pasa es que cuando elaboramos esta presentación estaba todo el tema este de hace unos días que le habían quitado algunos anunciantes, que era algo que no afectaba apenas y bajó un poco el múltiplo de valoración. Pero está también en ese rango. Amazon
sí que está un poco más cara. Siempre hay que evaluarla por free cash flow, no por beneficio contable, que produce bastante free cash flow, y es lo que dice Jeff Bezos, que es lo que se enfoca en el free cash flow por acción, y pensamos que los próximos 3 años pues va a crecer bastante ese free cash flow. Obviamente, si lo miras este año, pues sí, estará unas 30, 40 veces. Es probablemente la empresa más cara del fondo. Pero es que el free cash flow está creciendo a ritmos del 30% anual. Entonces, todo hay que ponerlo en perspectiva. Una empresa que te crece al 30% anual, en apenas 2 años, el múltiplo baja a la mitad. Esas 30, 35 veces te baja a 18. Y hemos estudiado que Amazon pues tiene bastantes palancas de crecimiento a futuro que puede usar. O sea, el Amazon Prime te puede subir la suscripción, el cloud computing puede seguir creciendo al 20% anual durante bastantes años y es hiper rentable. La publicidad dentro de la plataforma también la puede monetizar. Es que simplemente con pequeñas subidas del servicio Amazon Prime, que ofrece muchísimo valor a un coste muy bajo, los beneficios para la compañía son gigantescos. No sé si en Estados Unidos había más de 100 millones de personas que eran miembros de Amazon Prime. Una barbaridad. Prácticamente cada hogar tiene una membresía. Amazon va a ir extendiendo sus tentáculos por todo el mundo. La ventaja competitiva que tiene es tremenda. Y como clientes de la compañía, pues admiramos la empresa y sé el valor que genera. Entonces, nosotros somos flexibles en cuanto a nuestro enfoque en las inversiones. O sea, podemos invertir en un Amazon, pero también se puede invertir en algo como S&U. No es opuesto ni contradictorio, simplemente es las oportunidades o que donde invirtamos tenga sentido para nosotros. Entonces, la gente habla de burbuja tecnológica y pensamos que no es como las FANG o que no está localizada ahí. Sí que pensamos que se va a parecer bastante a lo del año 99. Si tú te cogías el año 99, había 5 grandes compañías como ahora. En vez de las FANG, era Cisco, Intel, Microsoft, Oracle y IBM. Estas compañías, si veis en el pico de cotización, los fundamentales eran parecidos a las FANG de ahora. Todas crecían entre un 15 y un 20, dominantes en su mercado, las más innovadoras en aquel momento. Hoy Cisco es una empresa madura, pero en aquel entonces era pues como el Google de hoy en día. Entonces crecían a estos ritmos. La diferencia es que llegaron a cotizar entre PER 40 y PER 60. ¿Vale? Mientras que hoy en día las famosas FANG están quitándole Netflix, que está más cara, pero podrían estar entre un múltiplo de 20 a 25 veces. Luego está Amazon, por ejemplo, que sí que está a 30, 35 de free cash flow, pero crece mucho más. Entonces hay que comparar manzanas con manzanas. Si me dices, oye, las FANG se doblan en cuestión de 2 años. Y si hay comportamiento de euforia en los próximos años, es posible que el múltiplo de valoración se expanda y que Google se te plante en $3.000, Facebook en $500 y que el múltiplo de valoración ya sea per 40, 50 y que sigan creciendo ese 15 o 20. Nos daría un poco más de respeto invertir ahí porque hay muchísimo menos margen de maniobra. Y si uno mira la historia, en estas compañías suelen hacer pico en torno a esos múltiplos. Pasó en los años 70 también con las Nifty 50, pues en aquella época era McDonald's. McDonald's era la gran innovación de la época y llegó a PER 70. Había otras que estaban a PER 50. Lo que sí que observamos, voy a hacer por aquí otro cuadrito, parece esto un cuadro de Picasso. Lo que sí que observamos es que hay un montón de compañías pequeñas que la gente está totalmente eufórica. O sea, el otro día lo mencionaba en un vídeo de estos que hago de YouTube, así en los ratos libres. Shopify estaba 50 veces ventas. O sea, sin beneficios apenas. Hay muchos libros y estudios que te dicen que comprar algo por más de 15 veces ventas, por mucho que crezca, en el 99% de los casos te da un rendimiento inferior a la media de lo que te va a dar el mercado. Pues hay gente en el mercado actual pagando alegremente 50 veces ventas, 20 veces ventas en Millón Meat, las Peloton, muchas empresas de la nube, de esto del SaaS, pero... Y es muchas veces comportamiento ya de euforia, porque tú abres el panel de cotización en el día
Y tengo una lista ahí, como la lista de burbuja que me gusta tener, y ves todos esos nombres y los últimos mes y medio o algo así es todos los días, +5, +7. Y ese mismo comportamiento era el que había en la burbuja.com. No sé cuándo se acabará. Lo mejor es mantenerte al margen, hacer cortos ni los planteamos, ni se puede en el fondo, pero lo mejor es mantenerte al margen, porque las cosas pueden pasar de estar caras a estar muy caras. En esa época lo que pasó eso fue como ahora, que estaban en esta fase primera de aceleración, y ya cuando entró el público en general, toda la gente, toda la fiebre especuladora, las acciones literalmente se volvían verticales y se multiplicaban por 3, 4 veces. Y lo gracioso de todo esto es que el mercado, o los partícipes de mercado, cuando está la cotización arriba, en el punto más álgido, como han ganado mucho dinero, acumulan posiciones muy grandes o directamente inyectan más dinero o otras posiciones perdedoras que tenían en la cartera deciden invertir a esos niveles y cuando se acaba, y estas burbujas se suelen acabar sin razón aparente. De hecho, eventos como el coronavirus, está estudiado históricamente que además le refuerza a la gente la sensación de invencibilidad, de mira, han hecho nuevos máximos históricos a pesar del coronavirus, más dinero fluye. Entonces, acaban, si uno lee la historia, y yo sí que me dedico a leerla, los últimos 100 años de burbujas, sin razón aparente. La de los tulipanes acabó así. El Bitcoin, cuando tocó máximos en 2018, fue así. La burbuja.com acabó en marzo del año 2000 sin razón aparente. No hay, y es cuando se acaba, y como hay posiciones tan grandes a precios tan elevados, la liquidación es inmediata y las minusvalías son gigantescas. Entonces, en ese momento vuelve la racionalidad al mercado, la gente vuelve a comprar cosas que tienen sentido y, bueno, afortunadamente esperamos que sean en las cosas que hemos invertido. Pero sí que es un disclaimer que solemos añadir o que me gustaría añadir a los partícipes de True Value, que si van a seguir en True Value en el mercado actual, probablemente esta divergencia que hay se vaya a acrecentar o se vaya a aumentar en los próximos meses. No sé si podrá durar 1, 2, 3 años, pero es la decisión que toma cada partícipe. Pero sí que queremos transmitir ese mensaje de que si alguien invierte en True Value, queremos que sepa que está invirtiendo con sentido común y que no perseguimos esas euforias para tratar de realizar rendimientos a corto o medio plazo rápidos. ¿De acuerdo? Y bueno, quería ilustrarlo simplemente con esto, con este mini speech que he hecho aquí de burbujas, pero creo que es importante ilustrar a la gente acerca de cómo funcionan. Porque yo antes esta información no la tenía siendo inversor privado, pero ahora como gestor de fondos tienes como una visión más amplia y ves los flujos de capital. Y yo, por ejemplo, a los asesores financieros, a la gente que está a pie de calle en las oficinas de Renta 4 o demás, tú les preguntas, oye, pero si la gente está sacando el dinero de fondos value, porque no es solo una temática de True Value, sino que pasa en otros fondos nacionales, internacionales, ¿dónde lo está llevando? ¿Tienen miedo? ¿Lo están llevando a renta fija? ¿Lo están llevando a bonos? ¿Lo están llevando a un fondo mixto, quizás? Y no, te dicen, no, la gente lo que hoy quiere son fondos tecnológicos, hipergrowth, y es donde está fluyendo el capital. Entonces, bueno, te da una idea de la sensación de mercado. O sea, que la gente no es que no tenga apetito por invertir, sino que tienen apetito por ganar dinero rápido, ¿vale? Y es lo que está sucediendo, pues, en una parte del mercado. No voy a decir que es toda, o sea, no creo que todo el Nasdaq esté como en la burbuja.com, pero sí que hay una parte que está actuando de esa forma, ¿de acuerdo? Gracias, Alejandro. Te paso dos preguntas sobre las acciones en cartera. ¿Ves viable que GoEasy se abra camino en el sector de préstamos subprime para automóviles como manifestó el CEO en marzo? Sí, es una de las líneas alternativas de negocio que están explorando. Además, ellos lo hacen siempre todo de forma muy prudente. Dice que van a hacer pequeñas pruebas a pequeña escala a ver cuál es el resultado y si les gusta lo van a aumentar. Pero sin duda eso puede ser otra pata de crecimiento tremenda. Es que de hecho una de las transacciones privadas que os he enseñado antes en Canadá, que os he mencionado, fue Car5, que hacía lo mismo que Goisy, pero para automóviles, y vino el Santander y la opó a 4 veces valor en libros y PER 15, para que nos hagamos una idea de lo que es. Y era una empresa con
muchísima menos experiencia y sobre todo menores datos de mercado. Es que Goeasy, con los datos que tiene del mercado canadiense, es una ventaja tremenda para dar préstamos para automóvil que no tienen empresas más pequeñas. Nos preguntan cómo has visto la actuación de Berkshire Hathaway, es decir, de Buffett, durante esta crisis y la reciente adquisición de Dominion Resources. Muy interesante, porque al final se aprovecha de una compañía que puede ser incluso en un cierto modo vendedor forzado. De hecho, bajaba la cotización hoy de Dominion y subía la de Berkshire. Entonces ya te está diciendo un poco el mercado quién ha hecho el buen deal. Y es el estilo clásico de Buffett, de decir, oye, ¿dónde hay estrés en el mercado? Lo que os digo siempre, o sea, al final, ¿dónde no quiere invertir la gente? Pues, oye, en sector energía, gas natural. Pero lo hace al estilo Buffett, de buena compañía. Las empresas de transporte de gas natural o de petróleo son mucho mejor negocio que extraer petróleo. Pues lo vemos muy positivo y muy interesante. Además, hacen parte de la equity que va a poner. O sea, solo pone de equity 4 billion, otros 6 billion, la mayoría es deuda. De deuda que estarían pagando seguramente a intereses altos. Entonces, lo vemos positivo y seguimos siendo accionistas de Berkshire. Perfecto. Nos pregunta por una antigua compañía en cartera y que casi erais los únicos que estabais en ese momento. ¿Cómo ves Figueroa Caero? ¿Crees que se recuperará y que sus fundamentales son tan sólidos como hace un par de años atrás? ¿La seguís teniendo en el fondo o en el radar? No, esa compañía la vendimos hace mucho. O sea, la primera vez que la encontramos fue a 17, 18, 20 euros, ¿vale? Y vino la caída del 2018. La empresa empezaba a reportar resultados débiles y la verdad que la vendimos no tanto por la propia empresa, sino porque había empresas mucho más baratas en esa caída del Q4 de 2018. Y también fue otra época como ahora, que necesitábamos liquidez y estábamos invertidos al máximo. Y vendimos una parte a 17 euros y luego la otra a 13. Entonces sí que el fondo realizó una pérdida a lo mejor del 20% o algo así, pero la mayor parte se vendió de precio medio a 15 euros. Entonces luego siguió reportando resultados débiles. Pensamos que parte del riesgo que veíamos se materializó, que era que habían intentado crecer demasiado, pujando con márgenes bajos en nuevos contratos y al final lo que se está produciendo en la actualidad. Tenía deuda que normalmente en el sector aéreo, como es muy estable, sobre todo la producción aeroespacial, no debería ser un problema, pero claro, encima te llega el coronavirus y te pilla una parte de baja de rentabilidad. Entonces, eso ha llevado la cotización a mínimos. No sé si está ahora en 3 o 5 euros o algo así. Y tiene un futuro complicado para ver cómo rentabiliza esos contratos, porque salirte de un contrato, el coronavirus pasará antes o después, pero salirte de contratos que a lo mejor has calculado mal lo que ibas a ganar es peligroso. Entonces, de momento no estamos interesados en ellas. Siempre las tenemos ahí en el radar, pero no, el fondo vendió hace ya pues 2 años casi. Nos preguntan acerca de qué valoración tienes del standstill que ha hecho Kexen por romper covenants con la caja que tiene. Al final pensamos que es una compañía muy, muy solvente, ¿vale? O sea, no pensamos que necesite... Lo que pasa es que Kexen endeudó o apalancó ciertas propiedades, como el Sofitel que compró de Nueva York, y tiene sentido financiarlo con deuda, es un activo en dólar, pides deuda en dólar, entonces, bueno, pero al final no va a necesitar ampliar capital ni nada parecido. Entonces ahí seguimos tranquilos. Perfecto, Alejandro. Estas eran las preguntas que teníamos acumuladas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Como siempre, os animamos a debatir acerca de la evolución de True Value Small Caps y True Value en nuestro foro habilitado en los hilos habilitados en Rankia. Y nada, Alejandro, un saludo a José Luis. Espero que hayáis pasado lo mejor posible y que vuestra familia sea el confinamiento y esperamos teneros en una próxima ocasión. Vale, igualmente, un saludo para todos, que estéis bien y nada, gracias por haber asistido al webinar y a Rankia por organizarlo. Nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias a todos y nos vemos durante toda esta semana que tenemos un montón de webinars acerca de otros fondos de inversión. Gracias y hasta una próxima emisión.